Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Un Paso a la Vez. Este podcast es de la Iglesia Anglicana de Chile y está basado en el Salmo 119, verso 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que queremos. Queremos pensar, meditar en la palabra de Dios de manera que cada paso que vamos dando sea un paso de fe, sea un paso firme y un paso en la dirección de caminar con Dios en nuestra vida. Y hoy día, ahora, tenemos el tremendo privilegio y alegría de conversar con el pastor Silverio Ortiz. Hola Silverio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Qué bueno, Silverio. Gracias al Señor, ahí estamos. Qué bueno, pastor de la iglesia en Cholchol. Así es, de la iglesia de Cholchol, de acá de la Araucanía, la 9ª región, la iglesia histórica. Una iglesia histórica. Dicen que para ser un verdadero anglicano hay que haber estado, hay que conocer la iglesia de Cholchol, ¿cierto? Así dice, lo he entendido. Silverio, ¿hace cuánto tiempo eres pastor allá? Van a ser 12 años. 12 años. Cuéntanos, sí. ¿Tú eres casado? ¿Quiénes conforman tu familia? Bueno, yo soy casado con Jacqueline Ortiz, y ella es de acá de Cholchol. Tengo 3 hijos, Saray, Camila y Daniel, que también está casado y ya me hizo abuelo. Tengo una nieta que va a cumplir 2 años en noviembre y feliz, pues, viviendo la etapa de abuelo también, pero a la vez un poco el nido vacío, aunque viven cerca acá, siempre nos estamos viendo, pero viviendo esa etapa. Junto al pastor Silverio vamos a estar hoy día conversando acerca de lo que es pastorear con la Escritura, con la Biblia, con la Palabra de Dios. Y por eso quisiera partir preguntándote, Silverio, ¿cuándo conociste a Dios? ¿Cuándo conociste a Jesús? ¿Y quién fue la primera persona que te pastoreó a ti? Fue por ahí por el 84 más o menos. Estaban iniciando una iglesia en Maipú con unos amigos, Julio Valles, y me invitaron una vez a una reunión. ¿Ya? Yo fui, me acuerdo que Alfredo Cooper dio un mensaje evangelístico, como es su costumbre. ¿Cuántos años tenías ahí, Silverio? Alrededor de 30 y 20 y tantos años. ¿Ya? Y escuché el mensaje que tocó mi corazón. Fue Juan 15, donde Jesús nos dice: bueno, si ustedes son mis discípulos, obedecerán mi palabra. Y después más adelante dice: ustedes son mis amigos, ¿ya? Y obedecen mis mandamientos. Y bueno, y ahí se refiere, ¿cierto?, que este amigo dio su vida por nosotros. Y ese versículo fue que me impactó, porque yo la verdad que tenía muchos amigos, pero siempre sentía un vacío interior. Y eso llenó mi vida. Y yo me pregunté, bueno, de todos mis amigos, ¿quién estaría dispuesto a dar la vida por mí? Y obviamente que no encontré ninguno que lo pudiera hacer. Y eso me hizo perseverar. Después fuimos a otras reuniones. Incluso me acuerdo que en esa oportunidad Alfredo hizo un llamado. ¿Ya? Y yo hice la oración de fe, pero calladito. Y ahí él hizo levantar la mano, todo. Yo no la levanté. Y bueno, y de ahí yo perseveré. Ya después seguí yendo a las reuniones y todo eso. Y después, bueno, como no funcó este tiempo de formar la iglesia en Maipú, ¿ya? Me congregué yo en la iglesia de Providencia. Okay. Y ahí fue mi pastor Enrique Lagos. Él fue tu pastor. Y hermoso, él fue mi pastor en ese tiempo. Me dio la oportunidad, ¿no es cierto?, de aprender por los SEAN. Hicimos todos los SEAN. ¿Qué son los SEAN? Porque a lo mejor hay personas que no conocen los cursos SEAN. Los SEAN son que hablan del Evangelio, hablan de la vida de Jesús, su muerte, su resurrección. O sea, prácticamente en la vida ocupando los 4 evangelios. Que no hablan de la vida de Jesús. Ok. Entonces pastorear, el pastor Enrique Lago, que fue uno de tus primeros pastores después de escuchar el evangelio con el pastor Alfredo Cooper, el obispo Alfredo Cooper, fue el que te fue guiando a conocer a Jesús y caminar con él. En la Biblia, caminar más, sí. En la Biblia encontramos esta imagen de los pastores, ¿cierto? Como una imagen literal, ¿cierto?, para quienes pastorean la iglesia, ¿cierto? La imagen de pastores de rebaños, de ovejas. ¿Por qué dirías tú, Silverio, que
que esta imagen de pastorear ovejas es una buena ilustración para la labor de pastorear en la iglesia. ¿Por qué es una buena imagen, una buena ilustración? Bueno, la misma Biblia nos enseña, ¿no es cierto?, que el buen pastor tiene que alimentar las ovejas, cuidarlas, protegerlas y sobre todo las cosas alimentarlas, que es lo más importante, ¿ya? Ese es el trabajo que tiene el pastor, o sea, las ovejas por sí solas sabemos que son medias tímidas, aunque hay algunas que de repente se arrancan y necesitan guía. ¿Cholchol hay pastores de ovejas allá en Cholchol? ¿Se puede ver eso en los campos de Cholchol? Sí, bueno, pero quizás no esa imagen que nosotros tenemos de que el pastor, bueno, allá en el Medio Oriente el pastor siempre iba adelante. Aquí no, el pastor va siempre detrás, va abriendo las puertas y va guiando, obviamente, a la oveja, al pasto, después a darle el agua, todo eso. Es un trabajo permanente que hacen. Aquí muchos hermanos que tienen su campo, tienen ovejas, tienen animales y obviamente que hacen ese trabajo. Y entonces las ovejas son necesitadas, son frágiles, se pierden, necesitan ser guiadas a los lugares de alimento, de agua, de alimentación. Necesitan ser cuidadas también, ¿cierto? Hay algunas amenazas de que pueden ser comidas por otros animales, ¿cierto? Y entonces el pastor hace todo eso. ¿Y qué rol dirías tú que es el que cumple la palabra de Dios en la labor pastoral dentro de una iglesia? Es lo más importante conocer la palabra de Dios, porque siempre vamos a estar tentados, ¿no es cierto? Bueno, nosotros también, aparte de ser pastor, reconocemos que somos ovejas, ¿no es cierto? También. Que también tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras necesidades, también nos reconocemos como frágiles y obviamente que tenemos que depender absolutamente del Señor y depender de lo que dice su palabra, ya que es importante, porque dice que la palabra, ¿no es cierto?, es la que cambia y también transforma nuestras vidas, la que también nos da vida, ¿no es cierto?, y nos va manteniendo firmes, ¿no es cierto?, en el camino que Jesús nos ha mostrado. Sí, creo que es súper importante la palabra del Señor. Y eso a mí me recuerda cuando yo empecé a caminar y después fui líder de algunas congregaciones, todo. Llegó un momento en que a mí me querían ordenar. Ordenar pastor. Para ordenarme a mí como pastor. Ya, ok. ¿Ya? Después de un tiempo de haber liderado algunas, los jóvenes y algunas cosas. Y yo me negué, porque realmente pensaba que me faltaba un conocimiento de la palabra de Dios. Nunca cerré la puerta, ¿ya? Pero yo me negaba a eso, porque veía la responsabilidad que uno tenía. Y así fue como, gracias al Señor, el 2023 tuve el privilegio y la oportunidad de ir al CEP por 2 años, que todavía recuerdo con mucho amor. La experiencia fue duro, fue esforzado, todo, pero uno va viendo los frutos de eso. ¿Cuáles han sido esos frutos? Bueno, el fruto de permanecer y llegar al Evangelio y los frutos, ¿no es cierto?, después de pastorear iglesia, bueno, y el hecho de estar acá también, fruto de eso y los frutos de enseñar la palabra, tener ese conocimiento de la escritura. Y eso te ayuda también a superar los momentos difíciles. Momentos difíciles en la labor pastoral. Exacto, y también familiar y todo, bueno, todo tipo de momento conflicto. Difícil, claro, en la vida. Exacto, todos. Silverio, en estos años de pastoreo, quería preguntarte qué ha sido lo más difícil de pastorear con la palabra a la iglesia. ¿Cuáles han sido esas cosas que tú has visto que a veces es difícil, quizás en tu propia vida también? Bueno, lo que siempre ha costado un poco más el tema de apartar tiempo para tener intimidad con el Señor. O sea, uno lo tiene, pero no como uno lo deseara, ¿ya?
apartar tiempo, por ejemplo, apartar todo un día, aunque al principio uno lo hacía, sobre todo cuando yo conocí al Señor, pasaba todo el día metido en cosas así, pero uno con el tiempo, como que eso va menguando un poco, ¿ya? Que igual uno tiene sus devocionales, todo, pero no esa profundidad de apartarte un día o dedicarte una semana exclusivamente a orar, a empaparte de la palabra. Lo que sí, muchos cursos que uno de repente va haciendo, ya cuando hay retiros, cosas así, Claro. uno participa y se va retroalimentando. Pero así solo, como yo digo, que es importante también, eso, como digo, va menguando en el tiempo. Sí, y ¿Ya? eso me hacía Porque, pensar que Jesús sigue siendo el buen pastor. Es su palabra la que nos pastorea y es su presencia, su espíritu el que nos va guiando. Los pastores nos podemos equivocar mucho de tratar de pastorear a la iglesia eh, sin estar en una íntima relación con el buen pastor que es Jesús. Pero ahí nos podemos tropezar en eso, equivocarnos. ¿Y cómo la iglesia, has visto en este tiempo, cómo la iglesia recibe la palabra de Dios? ¿Cuáles han sido Me gustaría que si nos puedes contar una experiencia que a ti te haya animado mucho de ver cómo la iglesia recibe la palabra de Dios. bueno, en primer lugar, cuando tú vas viendo cambio en los hermanos, y eso creo que es aliciente, cuando tú vas viendo esos cambios en los hermanos, ¿ya? Hermanos que han sido tímidos, hermanos que le ha costado predicar el evangelio, y tú ves que hay un momento en que Dios obra en ellos, ¿ya? Y esos temores los superan y salen adelante. E incluso, bueno, también como la palabra de Dios a los hermanos le ayudan, ¿no es cierto?, en los momentos difíciles, en el momento que acuden a uno también, ¿no es cierto?, para que ore por ellos, y obviamente que uno lleva la palabra de Dios. Y en eso los hermanos son animados Claro. en la visita pastoral, porque uno no va a hacer una visita solamente para compartir, sino que para compartir la palabra de Dios, no para servirte algo, sino que, o de amistad, sino que siempre llevando el mensaje. Claro. Porque esa es nuestra vida, o sea, tú donde vas a tener que compartir la palabra de Dios, porque eso es innato, creo que en un pastor. Ya en las reuniones que uno tiene, generalmente hay una palabra del Señor. Ya en las visitas, digo, porque a veces la familia, no siempre uno está todos los días hablando de la palabra de Dios, pero sí en ese sentido. Y así es, ¿eh? Yo venía a mi mente lo que dice Ezequiel, capítulo 34, el verso 11 dice, así dice el Señor Omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. La imagen que Dios nos regala es de Él mismo, llamando a las ovejas que se han dispersado. Él las busca y se han dispersado en un día oscuro, en un día difícil. ¿Qué dirías de eso, querido Silverio? ¿Cuáles son las dificultades por las cuales la iglesia hoy día camina, tiene que enfrentar? ¿Cuál es esa realidad en Cholchol? Yo lamentablemente veo también, por ejemplo, una dificultad en muchos hermanos que llevan años y todavía les cuesta madurar en la palabra. Hermanos que yo conocía, ¿no es cierto?, con los dones que Dios le ha dado. Uh-huh. En este momento hay muchos que han dejado eso por diferentes circunstancias, pero sobre todas las cosas porque se han ido por el lado materialista. Hay hermanos que han perdido la generosidad, el servicio al Señor, porque no hay tiempo. No hay tiempo, están tan ocupados en sus quehaceres, en sus metas, en sus logros, que han dejado de servir al Señor.
nos falta tiempo, nos falta tiempo. Ya que este podcast se llama Un Paso a la Vez, ¿cierto? Me gustaría que tú nos animaras. ¿Qué palabras nos dirías a dar un paso? Puede ser hoy día o mañana en la mañana, a dar un paso en esta idea de ser pastoreados por la palabra de Dios. ¿Qué consejo nos darías? ¿A qué nos animarías hoy día a todos los que puedan estar escuchando o viendo este podcast? En primer lugar, que ellos vuelvan a la Escritura, que realmente puedan meditar que aquí nosotros somos peregrinos, estamos de paso. De aquí no nos va a hallar absolutamente nada. Y estamos tan preocupados de esas cosas, de nuestro trabajo, del diario vivir, y estamos viendo tiempos realmente complicados, ¿ya? Y no estamos escuchando con atención la palabra del Señor. Estamos escuchando muchas voces, y eso nos va a perjudicar. Eso nos enfría, porque a medida que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestra mente, como decía Pablo, renueva tu mente para que todo tu ser sea cambiado, transformado. Es la palabra de Dios. Y pase lo que pase, animarle a que aparten un tiempo para leer la palabra de Dios, a tener intimidad con el Señor. No necesariamente pueden ser horas, pero pueden ser minutos, pero con esa intimidad. Cada día, como dice la Escritura, tiene su propio mal. Y nosotros en el día a día tenemos que aprender a entregar el día al Señor. Y no para que el Señor me bendiga, no para que me vaya bien durante las cosas que voy a hacer, sino para que el Señor nos dé una oportunidad para hablar de su palabra, para llevarle el amor de Cristo a las personas y también llevarle la esperanza. Muchas. Y también pedir que Dios santifique nuestras vidas. Que nos libere de las tentaciones que vamos a tener durante el día, porque vamos a estar siendo tentados todo el día por diferentes causas. Y eso es entregar nuestra vida a Cristo día a día. Muchas gracias, Pastor Silverio, por compartir tu experiencia, por compartir un poco de tu vida y compartir de tu ministerio. Estoy seguro que esto que tú has compartido va a ser de mucha bendición para todos los que están escuchando y también sirviendo en sus iglesias. Y animarnos a leer la Biblia diariamente, aunque sea un ratito, ¿cierto? Y también a mí me anima mucho haber recordado que yo soy oveja, ¿cierto? Y necesito ser pastoreado. Así que te mandamos un gran abrazo a ti y a tu familia y a todos en Cholchol. Muchas gracias, ha sido un gusto haber compartido con ustedes, contigo, hermano. Y bueno, seguir adelante nomás. Jesús viene pronto y ahí podremos disfrutar plenamente de todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Así que una vez más le animo a perseverar, seguir adelante, pase lo que pase, no estamos solos. Así que eso, y lo importante, que Dios también dejó su Espíritu Santo, su Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos para ayudarnos en este caminar, junto con la palabra. Muchas gracias, Silverio, por ese ánimo. Y dejamos hasta aquí este podcast, esta sesión de hoy día, y esperamos vernos luego en un siguiente episodio de Un Paso a la Vez, el podcast de la Iglesia Anglicana de Chile.